no sé si algún día sondearé a varios pastores o predicadores y les preguntaré si sienten lo mismo, pero yo siempre que comparto, siento casi siempre que la palabra es para mí. Entonces, no sé si es un error, honestamente, pero no quiero que suene a que la palabra es solamente para mí, no para la iglesia. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, ahí va. Dice, vamos a leerlo de corrido primero, hasta el versículo 9, y después vamos a detenernos en algunos pasajes. Dice así, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, pónganme la NTV, por favor. De hecho, yo voy a utilizar para este versículo, para este primer versículo, voy a utilizar otra versión que yo digo que es la original, pero es una versión hebrea que está en español e inglés y trae versículos que no siempre están en nuestras versiones. Eso es interesante, o están acomodados de manera distinta en nuestras versiones. Eso también me parece interesante, pero pónganmela. Y dice, David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. Mira qué interesante detalle, que David va al templo, o no era templo en ese momento, sino más bien era el lugar de reunión, y el sacerdote cuando lo ve se pone a temblar. Está raro eso, ¿no? ¿Cómo habrá visto a David que el sacerdote se puso a temblar? Eso está interesante. ¿Por qué estás solo?, le preguntó Ahimelech a David. ¿Por qué nadie te acompaña? Usted recuerde que David está huyendo de la persecución de Saúl. David está en angustia porque lleva bastante tiempo perseguido, lleva bastante tiempo atribulado, lleva bastante tiempo emproblemado. Y David en esta escena, para no variar, David está huyendo y encuentra que hay un lugar de refugio, y ese lugar de refugio es la casa de Dios, y David ahí se mete. Pero David tiene que huir de donde está, tiene que salir de cierta zona, y tiene que llegar al templo y refugiarse en el templo. Esa es la escena. David está, como se dice coloquialmente, a salto de mata, huyendo de la presencia del rey Saúl, que lo quiere matar. Voltea, vamos a empezar, voltea con el que tienes al lado y dile, date cuenta que el rey te quiere matar. ¿Tú ya te diste cuenta de eso? Si hay alguien aquí que esté emproblemado, que esté atribulado, que esté pasando por situaciones difíciles, déjame decirte que no es que necesites una pata de conejo, no es que hayas hecho las cosas necesariamente mal, sino que Dios quizás te esté persiguiendo para matarte. Sí, Dios te quiere matar. Eso lo hemos dicho muchas veces. Verso 2. Fíjate la respuesta de David. Me encanta la respuesta de David. Porque el sacerdote lo confronta y dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás solo? Y la respuesta de David es hacerse el loco. La respuesta de David es la siguiente. El rey me envió en un asunto privado. ¿Cuál? Venía huyendo. Estaba haciendo el loco. Dijo David, me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora, en la versión hebrea, interesantemente, no dice, les dije a mis hombres dónde buscarme después, sino que la versión hebrea dice, les dije a mis hombres que nos reuniríamos en el lugar secreto. Otra vez, dice la versión hebrea, les dije a mis hombres que nos reuniríamos en el lugar secreto. ¿En dónde? En el lugar secreto. Tú y yo debemos tener un lugar secreto. Dios nos demanda, Dios nos desea y desea vernos cercanamente en un lugar secreto.
Le dije a mis hombres dónde buscarme después, que ya sabemos que en realidad era un lugar secreto. Verso 3. Ahora bien, ¿qué hay de comer? David llega al templo, qué raro, ¿no? ¿Cuántos vienen a la iglesia buscando comida? Nada más uno dijo amén. ¿Y los demás qué hacen? ¿Qué se les perdió hoy, hermanos? Ya desayunamos, ¿no? Pues uno viene a la iglesia a buscar alimento. Y justo David, en otro contexto, aunque parece que es una historia física, natural, en realidad David llega al templo a buscar alimento. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Preguntó David. Y mira lo que David dice. Dame 5 panes. ¿Por qué pidió 5 panes? ¿Por qué no pidió un pan? ¿Por qué no pidió 2 panes? ¿Por qué no pidió los 12 panes? ¿Por qué pidió 5? Dame de comer, dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. La respuesta del sacerdote es fantástica. El 4. No tenemos nada de pan común. Otra vez, voltea con el que tienes al lado y dile, hermano, aquí no hay de otra cosa. Aquí hay palabra de Dios, solamente palabra de Dios. No hay pan común, no hay palabra de hombres, no hay palabra de aliento humano, no hay humanismo, no hay pan común, solamente hay pan sagrado, alimento sagrado. ¿Alguien tiene hambre? Bueno. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes, nótese cómo el sacerdote le sigue el juego a David. Si tus jóvenes, si tus guerreros no se han acostado con alguna mujer recientemente. Qué interesante que el sacerdote le sigue el juego a David, porque nótese que en el primer versículo el sacerdote le pregunta, ¿por qué estás solo? ¿Sí o no? Le preguntó. Y ahora resulta que están hablando de unos jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Si David iba solo. Entonces quiere decir que el sacerdote le estaba jugando el juego. Qué raro, ¿no? Bueno, yo creo que el sacerdote lo vio ¿cómo lo habrá visto? Cansado, atribulado, preocupado, con miedo. Lo habrá visto de tal manera que no lo quiso confrontar y decir, no estés de loco, pues ¿cuáles jóvenes? Y simple y sencillamente el sacerdote le sigue el juego. Dios a veces nos sigue el juego. Ahorita van a entender. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. Siguiente versículo. No te preocupes, le aseguró David, ya encarrerado en chorearse al sacerdote, pues le siguió echando mentiras, se lo siguió cotorreando. No te preocupes, le aseguró David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. ¿Cuál, hermano? ¿Tú le crees eso a David? ¿Tú le crees a David? Estaba haciendo el loco, estaba fingiendo demencia. ¿Hay alguien aquí que haya venido hoy fingiendo demencia? Como si ayer se hubiera portado muy bien. No, yo bien, tranquilo. No te preocupes, le aseguró David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios, aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? No, ¿cómo crees? Estoy bien. Y todos los que me acompañan, insisto, ¿cuáles? Siguen igual de bien. Siguiente versículo. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado. Mira cómo dice ahí, el pan de la presencia. En el hebreo, en el original, no dice pan de la presencia, sino dice pan del rostro. ¿Cuál rostro? Pues el rostro de Dios. En el hebreo dice que había no pan común, pan no de la presencia, sino pan del rostro de Dios. ¿Cómo será el pan del rostro de Dios?
para que ahorita inmediatamente saliendo los salgamos a buscar, a comprar. Dice el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Siguiente versículo. Aquel día estaba allí Doeg, el edomita. Este versículo está súper raro, porque si tú te fijas, tú lees los 6 versículos previos, como lo hemos hecho hasta ahora, tienen una secuencia, pero ahí hay un versículo que aparece, que brinca, porque sale del contexto de la narración. Está muy raro el tema. Aquel día estaba allí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Siguiente versículo. David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. David seguía fingiendo. David seguía haciéndose el loco. David seguía contándose sus propias historias para no mostrar al sacerdote por qué realmente estaba allí. David lo quería ocultar. David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Último versículo que vamos a leer. Solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David, dámela. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Señor, dale a estas palabras, Señor, tu unción, tu aliento, Señor. Pon tu espíritu, Señor, en ellas, Dios. Que sea cumplido el propósito de tu palabra, Señor, en el corazón de mis hermanos, en el corazón de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo abro mi corazón, repite conmigo, Señor, yo abro mi corazón y recibo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, este pasaje, ¿cuántos ya lo habían leído? Yo creo que ya todos, ¿verdad? Muy bien. En este pasaje regreso un poco a la escena y por qué David está ahí. Y David está ahí simple y sencillamente porque David está siendo perseguido. David está siendo muy atribulado. Pero qué cosa interesante que David ya tiene palabra de parte de Dios. David ya ha recibido de parte de Dios la unción como rey, pero todavía no puede ser rey porque Dios increíblemente, o mejor dicho, de una manera increíble, lo está formando. Hermano amado, tú y yo no entendemos cómo trabaja Dios. Es muy difícil entenderlo porque a veces tenemos cierta idea de cómo debería ser nuestra vida, cómo tendría que estar pintando nuestras vidas, pero nos encontramos con una realidad completamente distinta. ¿Quién? A lo mejor yo soy el único, pero yo tenía una idea de vida y Dios me está llevando por otro camino. Un camino que a veces no es el más sencillo, que a veces no es el que nos gusta, que a veces no es el que soñamos, no es el que le pedimos, pero Dios, de acuerdo a su propósito, nos lleva por un camino que Él sabe por qué nos está llevando por ahí y Él sabe por qué nos está haciendo pasar por donde nos está haciendo pasar. Dios nos lleva por donde Él quiere, porque se trata, otra vez lo voy a decir, se trata de su propósito y no de nuestro propósito. Así es que ser cristiano es enfrentarte a la posibilidad de que Dios termine, de que Dios sepulte tus expectativas y tus ideas de la vida. Ser cristiano a veces significa que Dios entierra tus sueños, significa que Dios puede acabar con tus sueños en cualquier momento si Él así lo decide de acuerdo a su propósito. David tiene una idea y esa idea de cómo sería mi vida, se pregunta David, ¿cómo sería mi vida de rey? Porque David ya ha sido ungido como rey, pero su vida no se parece en nada a lo que él se imaginó de ser rey. David está siendo perseguido no como rey, sino como esclavo, no como rey, sino como delincuente. David está siendo atribulado como delincuente.
Y eso chocaba con la idea que él tenía de ser cristiano y de ser rey. La versión hebrea en este versículo 1 dice así. Bueno, no me la pongan porque no la tenemos, ¿va? Pero la versión hebrea dice así. El versículo 1, la versión hebrea empieza diciendo que David se levantó y huyó de donde estaba. Dice también, David se levantó y se movió de donde estaba. Dile el que tienes al lado, pero díselo con autoridad, levántate, 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 levántate. Para que Dios trabaje en nuestras vidas, tenemos que levantarnos. Para que Dios nos muestre lo que Él quiere mostrarnos, nos tenemos que levantar. Y cuando esa expresión está en el versículo 1, lo que está diciendo es que David estaba con Jonathan, con su amigo del alma. Estaba súper tranquilo, súper seguro y súper apapachado con y por Jonathan. Pero David sabe que se tiene que levantar y tiene que separarse de Jonathan y tiene que moverse hacia donde Dios le dice que se mueva. Y a veces estamos en una situación tan atribulada, tan emproblemada, que Dios nos dice que tienes que mover, tienes que levantarte y salir de ahí. Y no me refiero necesariamente a salir del problema, sino que me refiero a salir de cierta estructura en donde ya estamos y que Dios nos exige a través de los problemas que nos levantemos para salir, no del problema, sino de la comodidad, de esa seguridad que tenemos. Los problemas no son que Dios nos odia. Los problemas son Dios diciendo, levántate y salte de ahí, ve a otro lado, cambia. Esos son los problemas. Así es que no me agüito por las goteras, no me gustan las goteras, sino que sé que, es más, fíjese la declaración, no hay que impermeabilizar, no, hay que cambiarnos de auditorio. No, ya, vámonos, ya. Nadie dice nada. Ay. Es para que digan así, pero con una mano, otra, el pie y el otro pie. Amén. Qué desganados están. Ya me dio calor. No me vayan a prender el ventilador, que me da frío. Luego. Muy bien. Y entonces David se levanta, sale de su comodidad y se va a una ciudad llamada Nob. La palabra Nob se traduce como lugar alto. Entonces quiere decir, por principio de cuentas, esto ya lo sabemos, que para empezar a salir de los problemas, hay que salir de la comodidad y hay que elevar el nivel espiritual. Hay que empezar a escalar e ir alto. Amén. Lo cual significa que nuestra perspectiva horizontal terrenal no nos ayuda en lo espiritual, sino que tenemos que levantar nuestra mirada, tenemos que levantar el nivel espiritual para empezar a salir del problema. Quiere decir que cuando estás en problemado es que tienes demasiada perspectiva horizontal, tienes demasiada perspectiva terrenal y es Dios obligándote a salir de este plano y empezar a levantar el nivel. ¿Amén? Yo sé que esto usted ya lo sabe. Muy bien. Entonces David fue al lugar alto, a la ciudad de Nob, para ver al sacerdote Ahimelech. Ahimelech significa dos cosas: hermano del rey o representante del rey. El asunto comienza a ponerse serio. Ahorita va a entender, sé que no me está entendiendo nada todavía, pero ahí voy. Y entonces, en la primera escena, en el primer versículo, tenemos la siguiente escena. A ver, ¿quién quiere ser David? ¿O algún David que salga aquí, se levante?
David. ¿Alguien quiere ser el sacerdote? Angelito, de eso, Ángel. Bueno, hasta aquí está. Ok. Tú estás acá, sacerdote. Hasta tiene la barba y todo, ¿eh? Ya. No fue planeado esto, ¿eh? Vete para allá, David. Fíjense lo que pasa. Hay dos traducciones, pero que creo yo que no están contrapuestas, sino que se complementan. La primera traducción es la que estamos leyendo y que, pásale David, empieza a temblar. El sacerdote, en cuanto ve a David, se pone a temblar. No dice que tuviera Parkinson, no dice que nada, que le dieran toques, nada. Se pone a temblar. ¿Por qué? Hay otra versión, la versión hebrea, regrésate David, regrésate. La versión hebrea dice que el sacerdote se apresura a saludar a David. Se encuentran. Bueno, esta ya es la versión posmoderna del asunto. Ya, gracias. Falta un personaje que ahorita vamos a añadir. Ahorita siéntense y ahorita se preparan para la escena. Va a faltar un personaje. Muy bien. En cualquiera de las dos versiones tienen sentido, porque puede ser que el sacerdote se haya apresurado a saludarlo por temor. Guarde eso en mente, va a ser muy importante para lo que sigue. Y entonces David empieza a intercambiar comunicación con el sacerdote y le dice, pues es que el rey me envió un asunto urgente y no le puedo decir a nadie por qué estoy aquí. ¿Por qué estoy así a las carreras? ¿Por qué estoy así, pues no sé, por qué nada más, no sé, a lo mejor nada más traía pijama, yo qué sé. Pero hay una cosa, hermano, hay una cosa. David se acercó a la presencia de Dios con probablemente dos sentimientos en su corazón. Uno, con vergüenza. El corazón de David estaba lleno de vergüenza, porque como él siendo el rey de Israel, cómo andaba a salto de mata, cómo andaba en esas fachas, cómo andaba todo mal comido, cómo andaba todo sucio. Y entonces David tiene pena de presentarse delante de la presencia de Dios porque anda sucio y porque no anda en condiciones apropiadas. Dile al que tienes al lado, ven a la casa de Dios, aunque estés en vergüenza. Aunque no andes haciendo las cosas bien, ven a la casa de Dios. Aunque no te esté pintando la vida como tú crees que debería, ven a la casa de Dios. Aunque no tengas chamba, ven a la casa de Dios. Aunque ayer te hayas puesto una jarra, que espero que no, ven a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. Aunque no andes en buenos pasos, ven a la casa de Dios. Siempre. Preséntate delante de Dios. Dios quiere que te presentes delante de Él y le des la cara. A lo mejor te hace así, pero te va a recibir. Sí, es cierto. Siempre te va a recibir. Siempre te va a recibir. Pero ven a la casa de Dios. ¿Me sigues? Y probablemente el segundo sentimiento que tenía en su corazón es que David tenía miedo. Y lógicamente tenía miedo porque lo estaba persiguiendo el rey que lo quería matar. Así es que David ya no veía la suya, el pobre. Cuando no era una cosa, era la otra. Cuando no le llovía, ¿cómo se dice? Cuando no le llovía, le granizaba. Así estaba el pobre. Entonces, David estaba ciscado. David tenía miedo ya. A donde se moviera, la presencia del rey Saúl, de alguna u otra forma, estaba sobre él, queriéndolo matar. Déjame decirte que la presencia del rey está sobre tu vida, queriéndote matar. Queriendo matar a la vieja naturaleza que está en ti.
El rey siempre va a querer matar esa vieja naturaleza y te va a estar persiguiendo hasta en la sopa. Vas a decir, ya Dios, pues ya, te dice él, ya, afloja. Y entonces David tenía miedo, le iba mal, muy mal le iba. Hasta con las chavas le empezaba a ir mal, no sé, pero pues él era galán, ¿no? Así es que David no está en asunto privado. Más bien, David está privado por el asunto, que es diferente, es un chiste. Un chiste así. Nadie me siguió mi chiste, pero está bien. Y entonces David, en esa comunicación con el sacerdote, le dice al sacerdote, oye, pues no te voy a decir por qué estoy aquí, pero ¿sabes qué? Necesito alimento, estoy desesperado, no he comido en días, me siento débil, dame de comer. Dame de comer. Así es que, hermano, si tú estás pasando por una situación complicada, si no te está yendo de acuerdo a lo que pensabas, si estás pasando por una situación difícil y a lo mejor no quieres venir y platicarme o platicarle a alguien maduro en la fe, no importa, ven delante de Dios y dile, Señor, dame de comer, aliméntame, necesito de ti. Y entonces le dice al sacerdote, dame, aunque sea, fíjate, 5 panes. O sea, limosnero y con garrote. Pidió cuota. ¿Le dijo qué? ¿Le dijo cuánto? Dame 5 panes. No sabemos por qué 5 panes. Le pudo haber pedido nada más uno. Le pudo haber pedido unos chilaquiles con huevo. Ya desayunaron, ¿verdad? Yo no. Por eso no se les antojó. O una barbacoa, un consomé, con cebolla, todo. Y David le pide 5 panes. Y le dice, 5 panes o lo que sea. O lo que sea, necesito comer. Tengo hambre. Estaba desesperado, atribulado, desesperado, cansado, avergonzado, con miedo. Todos los sentimientos negativos habidos y por haber, David los estaba presentando en esa escena en su corazón. Porque no se explicaba por qué le estaba yendo tan mal. Y la respuesta del sacerdote es maravillosa. Le dice, no tenemos nada de pan común. No, aquí no hay nada común. Aquí solamente hay el pan de la presencia de Dios. Dile al que tienes al lado, aquí solamente hay el pan de la presencia de Dios. Vamos, dilo. Si te está yendo mal, ni modo, manito. Lo único que tenemos, lo único que te queda es el pan de la presencia de Dios. No seas chillón. Bueno, sí, pero ven a la presencia de Dios. Ven a la presencia de Dios. Hermano amado, si nos está yendo mal, ven a la presencia de Dios. Es todo lo que tenemos tú y yo. No hay otra cosa para nosotros. No hay psicólogos. Aquí no hay terapia. Aquí solamente hay el pan de la presencia de Dios. Es todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Fíjate, la pregunta es, ¿por qué solamente tú y yo, cuando estamos atribulados, por qué solamente podemos comer el pan de la presencia de Dios? ¿Por qué solamente eso? Si comemos otra cosa, nos debilitamos. Si comemos otra cosa, nos contaminamos. Es espiritual. Y entonces Dios nos dice, solamente en mi presencia, ahí aliméntate, ahí yo te voy a fortalecer, ahí yo te voy a dar una respuesta, ahí te voy a direccionar. Y el error normalísimo que cometemos es que viene el problema y lo que menos hacemos es meternos a la presencia de Dios. Buscamos por un montón de lados, pero menos el pan sagrado de su presencia.
Todo lo que no es pan sagrado te va a debilitar. Todo lo que no es pan sagrado te va a contaminar. Todo lo que no es pan sagrado te va a desviar del propósito. Vamos a seguir avanzando. Versículo, bueno, tantito ahí. Nada más que hay una cuestión aquí. Otra vez, piensa que David es el rey y Ahimelech es el sacerdote, ¿sí? Y los reyes y todos los que no fueran reyes tenían prohibido comer el pan sagrado que solamente era para los sacerdotes. Ahora escúchame esto, escúchame esto. Si David accedía a comer el pan de la presencia de Dios, corría el riesgo de morirse, porque estaba infringiendo la ley y para los infractores de la ley era un castigo, una penalidad. Pero David está tan desesperado, David está tan angustiado, David está tan necesitado que no le queda otra más que atreverse, arriesgarse a hacer lo prohibido, a hacer lo indebido. Dile al que tienes al lado, hermano, ¿está prohibidísimo para ti? Vamos, díselo. Pero díselo. ¿Está prohibido para ti buscar la presencia de Dios en serio? Dile eso. Dile si te atreves, ¿está prohibido para ti buscar la presencia de Dios en serio? ¿Y usted qué me dice? Me dice que sí. Dígame, me vale gorro, pastor, yo lo necesito. Yo necesito la presencia de Dios. Eso es lo que está viviendo David. ¿Por qué se atreve David? Porque se está muriendo. ¿Por qué la gente no busca la presencia de Dios con todo? Porque está tranquila. No me pasa nada, tengo comida, tengo techo, me siento bien, no me pasa nada. El día que te estés muriendo de hambre, el día que tengas una necesidad ferviente, ese día no te va a quedar otra más que violar tu propia ley. ¿Qué es la ley de la flojera? La ley del no puedo. La ley... Esa es tu ley. La ley no lo necesito. La ley no exagere, pastor. Esa es tu ley. Mientras no te quede otra opción, mientras estés cómodo, no vas a violentar, no te vas a atrever a violentar esa ley. Necesitas que Dios te apriete, que Dios te agarre del pescuezo, no te suelte, hasta que en ese momento tengas, la única opción sea clamar delante de Dios y derramarte. Que Dios en su infinita bondad te apriete del pescuezo hasta que ya no puedas. Y nadie dice amén. Qué bueno que porque si dijo amén ya se amoló, hermano. David está desesperado. Hermano, quiero hacer notar lo siguiente. El cristianismo es para los que necesitamos de Dios. El cristianismo es para... Nietzsche dijo que el cristianismo era una religión para los esclavos. Y sabes que él se estaba burlando, pero creo que tiene toda la razón. El cristianismo es para los que necesitamos de Dios. Para los que no tenemos de otra. Para los que somos pobres, para los necesitados, para los hambriados, para los hambrientos, pues. Para que no escuche tan feo. Para esos es el cristianismo. ¿Tú cómo andas? No, pastor, yo, bien. Bien comido, bien tranquilo. Pues nunca te va a arder la sangre. Por eso mi deseo para esas navidades es que Dios en su infinita bondad te apriete el pescuezo hasta que ya diga, ya Señor, por favor, ándale. Entonces sí. Hay que romper el esquema, hermano amado. Si vas a buscar a Dios, búscalo rompiendo el esquema. ¿Qué se piensa? Piensa en tu vida, ¿qué sería buscar a Dios rompiendo el esquema? Piénsalo, por 5 segundos piénsalo. ¿Cómo buscarías a Dios rompiendo tu propio esquema? Tu propio esquema, a lo que nunca te has atrevido a hacer. ¿Qué nunca te has atrevido a hacer? ¿A buscarlo diario? ¿Vale? ¿A buscarlo un día completo? ¿A ayunar un día completo, 2 días completos? Se quedan callados porque capaz que no se han atrevido a nada. ¿Oras por los alimentos o se te olvida?
Ni me acuerdo. Atrévete a romper tu propio esquema de cómo buscas a Dios. ¿Quién se atreve? Te desafío, hermano. ¿Queremos ver a Dios? Pues atrévete a romper ese esquema. Atrévete a romper ese esquema religioso. Nos conformamos con venir al culto. No, hermano. ¿Tú crees que David no oraba? ¿Tú crees que David no hacía todo lo que la religión hacía eso? Pero no le alcanzaba. Aún así, tenía el pie del rey aquí en el cuello y no se lo podía quitar. Estaba desesperado. ¿Dónde están las bienaventuranzas? Mateo capítulo 5. No se lo saben. Me relleva la tristeza. ¿Cómo es posible? Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces David se atreve porque o lo mata Saúl o lo mata la ley. Y se atreve, no le queda de otra. Dice, no, estos, aunque sea, échamelos. Y se atreve. Y el sacerdote sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. ¿Sí o no? El sacerdote sabía la ley. Y aún a pesar de que sabía la ley, le da los panes. ¿Por qué al sacerdote no le importó darle los panes? ¿Por qué? No se iba a morir. No se iba a morir. Exactamente. Buen punto, buen punto. Muy bien. ¿Me está siguiendo? Voy en la introducción, perdóneme. Perdóneme, no es lo que quiero decir. En Levítico capítulo 24, versos 5 al 9, no lo busque, solamente ahí está marcado como el pan sagrado. Eran 12 panes que se renovaban cada viernes por la noche. Cada Shabbat se renovaban esos 12 panes, los sacaban y los metían, y horneados, recién horneados, cada viernes por la noche. Eran 12 panes. Y ahí está estipulado cómo esos 12 panes solamente los podían comer los sacerdotes, nadie más. Y el sacerdote, cuando comía el pan, se obligaba a estar en la presencia de Dios, que era el borde entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí estaba la mesa. Y entonces, ¿por qué Dios estableció esa ley? Porque Dios, diga conmigo, quería tener cerca al sacerdote. Muy sencillo, si no, se los da a comer en otro lado, vete a la fonda a comer, pero no, ven a mi presencia a comer, porque le quería ver a los ojos, quería ver su rostro. ¿Tú sabes qué trae un hijo cuando lo ves al rostro? ¿Sí o no? Sí. Por teléfono te puede echar un choro. No, papá, estoy bien. ¿Y cuál? Digo, de repente uno lo puede distinguir por la voz, sí es cierto, pero no es lo mismo verlo a los ojos y lo puedes saber perfectamente bien qué trae. Ven a la presencia de Dios, para que Dios te escanee y te diga, mira hijito, no te preocupes, ya sé qué tienes, ya sabe qué tenemos, te presentes o no, pero Él quiere verte a los ojos. Él quiere estar contigo. Él quiere sentir tu presencia y que tú al mismo tiempo sientas su presencia. Recuerda que era el pan de la presencia, pero era el pan del rostro. Porque Dios es un Dios personal, no es un Dios de iglesia, es un Dios personal que necesita tu presencia a diario. Aquí estoy, Señor. Saca la carita y dile, aquí estoy, Señor. Así como las tortuguitas, saca tu cabecita y dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, veme. No te escondas de su presencia. Si te escondes, te digo el método de Dios, apretarte el pescuezo para que vengas corriendo. ¿Cuántos se esconden de la presencia de Dios? ¿Cuántos se hacen tontos, pues? ¿Cuántos están haciendo tontos en su vida cristiana? Te van a apretar el pescuezo.
para que vengas, a que saques la cabecita como las tortugas. Ven mejor por las buenas, preséntate bien, derecho. O si andas, tú preséntate. ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Aquí está estipulado entonces, porque regresemos al pasaje base. ¿Ya pensaste en cómo buscar a Dios desafiando tu propio esquema y tus propios límites? Otra vez, te desafío. Comienza a buscar a Dios haciendo cosas que nunca antes hayas hecho. Te desafío. Espero que te sientas retado. Espero que no te entre por un oído y te salga por el otro. No. Es tiempo de romper esquemas, de romper religiones. A mí me choca la religión, mano, por cierto, ¿eh? Me choca la religión. Yo también me persino. ¿Y a usted, hermano? Me choca la religión, me choca. Los cristianos no es una religión. Bueno, entonces, y dice David, no hombre, el sacerdote le pone una condición, le dice, mira, me voy a hacer de la vista gorda de que no eres sacerdote y que no es para ti. Pero me voy a hacer de la vista gorda si andas derechito, si andas bien, si no has andado con chavas. Claro, no está, para nosotros no es que andemos o no con mujeres, sino básicamente si andamos o no limpios delante de Dios. Y entonces David, ¿tú crees que andaba limpio? No. Ahí dice David que sí. Yo creo que no. Esa es mi teología ya. Esa es mi teología. No digas, si David andaba chueco, pues yo también, pastor, con mayor razón. No hagas eso. Te reprendo en el nombre de Jesús. Bueno, pero es probable que David no anduviera derecho, pero tenía tanta hambre, Mariana. Estaba tan desesperado que dijo, no, yo lo necesito. Y se metió a pesar de que probablemente no anduviera derecho. Y el sacerdote lo sabía. Lo sabía. Ahorita te vas a dar cuenta por qué lo sabía. ¿Por qué sé que lo sabía? Y David le dice, mira, yo siempre ando en campaña, siempre ando en guerra. Los cristianos debemos tener la conciencia de que siempre estamos en guerra, siempre andamos en campaña y por lo tanto no debemos contaminarnos porque siempre andamos en la guerra. Ten conciencia de que siempre andas en campaña, siempre andas en la guerra. Pero dice David, pero más todavía que es una misión especial. Más todavía me guardo. Así es que, 2 tips. Guárdate siempre porque siempre andas en guerra, espero. Y 2, cuando vayas a tomar una decisión importante, cuando vayas a hacer algo especial, esa semana, ese mes, máxima consagración, máxima concentración, como quien se vaya a dar de golpes en serio. Espero que para alguien tenga sentido lo que estoy diciendo. Si vas a tomar una decisión y no sabes si es o no, métete con Dios. Bueno. Pero hay un versículo, pónganme por favor el 6. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por uno recién horneado. Este no me preocupa, me perturba el 7. Fíjate qué pasa en el 7 y cómo da un aparente giro a la historia. Es como un paréntesis. Algo que haces para no distraer al lector o un pie de página. Fíjate, dice así, aquel día estaba allí Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. ¿Me sigues? Ahora necesito al sacerdote,
Y necesito a David, David anda en campaña, anda David. Y necesito a Doeg el edomita. ¿Quién quiere ser Doeg el edomita? Alguien que diga yo, pastor, yo quiero ser Doeg el edomita. Nada más es de supositorio, hermano. ¿No hay? Eso, Brian, eso. Ok, fíjense. Entonces, el sacerdote acá, David allá. Y Doeg el edomita, vente acá. Hagan de cuenta que aquí había un muro, un medio muro. ¿Sí? Dice la Biblia en el versículo 7 que Doeg, ¿quién era Doeg? ¿El pastor de quién? No, el pastor de Saúl. Saúl es el enemigo que lo quiere matar. ¿Sí? ¿Me sigues? Y entonces va entrando David y se encuentran por una razón. Porque aquí está el enemigo que tiene la oreja así. ¿Para qué? Para acusarlo. El enemigo está presto para acusarlo y mandarlo a matar, porque es lo que quiere mandarlo a matar. ¿Me sigues? Entonces el enemigo está así. Está de chismoso. Ok. Otra vez, sacerdote, regrésate. Ya con esta escena pregunto, ¿por qué el sacerdote se apresura o por qué está temblando de miedo? Sí, porque está el enemigo, pero porque peligra su vida. Paréntesis. La vida de David está en peligro, pero no solamente. Y entonces él sabe que está poniendo su vida por la de David. ¿Ya te diste cuenta quién es? ¿Quién puso su vida por ti y por mí? Él está está arriesgando el pellejo para alimentar a este baquetón, a este miedoso, a David. Ese que, Señor, ¿por qué me va así? Señora, no puedo, Señor, ayúdame, mira cómo me va. Y eso, no te preocupes. Tu vida la protejo yo. Yo ya di mi vida por ti. Ay, ¿a nadie le da gusto? ¡Qué padre! Ella puso su pellejo por nosotros. Tu vergüenza, tu temor es el de Él. Su preocupación es la de Él. Tu preocupación es la de Él. Tu vergüenza, tu carga, Él ya la pagó. Él ya fue, dijo, aquí estoy. Y te alimento y te cubro. Ese versículo 7, tú buscas en las traducciones, todas las traducciones dicen de origen incierto. O sea, nadie sabe qué pasó, pero en realidad Doeg está haciendo la chamba de Satanás. Y Ahimelech está haciendo la chamba del Señor Jesús por ti y por mí. Él ya nos cubrió, ya nos protegió. Preséntate delante del Señor. Mejor preséntate. En esa escena, Ahimelech está dando su vida por David. Digo, ay, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu vida. Gracias por la sangre que diste por mí, Señor. Inmerecida totalmente, pero gracias. A nuestros actores. Pero te digo una cosa. Lo voy a decir así. David se está ganando el derecho a que no lo maten. Escúchame, ¿eh? ¿Para quién era la muerte? Pues para David. David se está ganando el derecho a que no lo maten
sí y solo si se presenta delante de la presencia de Dios y le pone la cara a Dios. Entiende de una buena vez qué es la salvación. No es, Señor Jesús, te recibo como mi Señor Salvador. Esa frase que no está mal, pero normalmente es religiosa, esa no es la salvación. La salvación es que vengas delante de Dios y le presentes cara. Señor, tengo vergüenza, tengo miedo, soy esto. Preséntale a Dios tu cara. Esa es la salvación. Y no que te andes escondiendo haciendo el loco por allá. Esa no es la salvación. Aunque hayas hecho tu confesión con la mano en la Biblia y toda la cosa. No, así se juran los gringos, ¿no? Así. No, ven delante de Dios, dale la cara. ¿Qué significa darle la cara a alguien? Si la regué, aquí estoy poniendo mi cara de tonto, así de perdóname. Eso es. Pero diga conmigo, aunque es suficiente, no es todo. Porque, gracias, ser cristiano, ¿este es el que jala? Sí. Ahí está. Ser cristiano no solamente es ser salvo y recibir el perdón del Señor. Bueno, tiempo. Paréntesis. A Ahimelech lo matan en el capítulo 22. Y lo matan por haber cubierto a David. Saúl dice, tú fuiste, prácatelas. Y lo mata, no lo mata Saúl, lo mata Doeg. Nada más era para cerrar y no creas que es choro. Ahimelech puso la vida por David. Sale. ¿Tú crees que a David le dolió? ¿Le habrá o no dolido a David? ¿Y a ti? ¿La sangre del Señor te duele o no? Poquito. No, pues fue hace mucho, pastor. Yo ni estaba. Él nos cubrió con su sangre, nuestra tristeza, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestro miedo, nuestra vergüenza. Él la tapó con su sangre, inocente, pura. Bueno, versículo 8. David le preguntó, fíjate, ya se alimentó, ya lo cubrió el sacerdote, pero hay una cosa más, dice ahí. David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? Porque no es suficiente el alimento espiritual. No es suficiente. Ahora necesitamos la espada. Escúchame, necesitamos la espada. Necesitamos la espada. Pero quedamos el domingo pasado que era la espada ¿de quién? Del Espíritu. No es la espada de Goliat, es la espada del Espíritu. Del Espíritu. Pero la espada del Espíritu tiene una condición. Dice ahí, David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente, sigue con sus loqueras, que ni siquiera me dio tiempo de tomar una. Pues, ¿cuál? Me escapé, le está diciendo David. Verso 9. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo. Mira, escúchame esto, Por favor, es tiempo de que rompamos toda religión, toda religiosidad. Toda religiosidad se tiene que romper, hermano. No vamos a avanzar como cristianos y como iglesia si no rompemos religiosidad. Solo tengo la espada de Goliat del filisteo. Entre paréntesis, del enemigo. Pregunto, ¿tú agarrarías algo del enemigo? Antes le echas agua bendita, te echas 3 Padres Nuestros, te persinas, para no agarrar cosas non santas. Por el Espíritu, escúchame, por el Espíritu, David tomó la espada de Goliat. La espada que era para destruirlo, para matarlo, por el Espíritu David se atrevió a tomarla. Dijo, no pasa nada. Esta espada
está perfecta, entre paréntesis, aunque sea la del enemigo. ¿Por qué estoy diciendo que tenemos que romper esquemas religiosos? Porque muchas veces satanizamos la música cristiana, muchas veces satanizamos ciertas cosas que pasan. No, eso es mundano. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque tú no sabes si puede ser una herramienta de Dios por su Espíritu para hacer y deshacer contra las obras del diablo. No estoy diciendo que aquí alguien venga desnudo, pero estoy diciendo que a veces, ay no, rap. No, rap no. O cumbia cristiana. O sea, a mí no me gusta, no lo aplaudo, no me gusta. Pero por el Espíritu puede ser utilizada virtuosamente, por el Espíritu. Escúcheme lo que estoy diciendo. Cuidado. Ahora, dejemos al margen la música, saquémosla de la ecuación la música, para que no haga ruido a las conciencias pulcras, prístinas. Lo que estoy diciendo acá es que a David no le importó hacer algo que pareciera loco, que pareciera medio deschavetado. A David le importó que ya el Espíritu de Dios lo estaba mandando a la guerra y lo estaba mandando a una misión diferente. Entonces dijo, con esta, y tomó la espada y se convirtió en la espada no de Goliat, sino en la espada del Espíritu, en la espada de un David renovado y de un David transformado. Mira qué diferencia. Pero le dice así, solo tengo la espada de Goliat, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote, pero está envuelta en una tela detrás del efod. Diga conmigo, hay que romper el velo. A veces los cristianos tenemos un velo en los ojos que no nos permite ver lo que el Señor sí ve. Hay un velo de ignorancia. ¿Cuál es ese velo? La carne. La carne es una especie de velo que nos impide. A ver, yo digo, no, pues, Señor, necesitamos un auditorio para 2,000 personas. Un pastor, si ni 60 somos, ese es un velo de la carne. Es un velo de la carne. Esto es, son límites. La carne son límites, son limitaciones. Pero cuando te decides a romper el molde, cuando te atreves, porque otra vez, David no puede acercarse a las cosas santas, no es sacerdote, es rey. Pero David se atreve a quitar el velo, abrir el efod y agarrar la espada. Se atreve. Necesitamos atrevernos. Atrévete, ponte de pie.